Un movimiento de vanguardia que implica la mayor ruptura en la representación pictórica es el cubismo. En 1907 se publican las cartas de Cézanne dirigidas a Emilie Bernard, en las que se refiere al tratamiento que hay que hacer de la naturaleza, partiendo de la idea de que todo se puede reducir al cilindro, el cono y la esfera, que favorecen el ambiente de cambio. Por otro lado, el descubrimiento del arte primitivo y africano comienza a ser valorado en su simplicidad y en su fuerza como un verdadero arte cuyo lenguaje expresivo no estaba condicionado ni contaminado por la civilización occidental. Para los africanos, la naturaleza es una cosa y la expresión artística otra. No tratan de reflejar la realidad desde un punto de vista naturalista, sino que al trabajar un trozo de madera les interesa sobre todo la idea. Asimismo, la mirada de Picasso fue sensible a los esfuerzos que Van Gogh, Gauguin, Roussy y Matisse, etc., habían hecho por liberarse de un arte imitativo o representativo. Este cúmulo de circunstancias se cristalizan en la obra de Picasso, Las damiselas de Avignon, rompiendo definitivamente con el concepto renacentista de representación. En la misma se marca el verdadero origen del arte moderno, que cuestiona todos los convencionalismos que arrastraba la pintura desde el Renacimiento. Se abandona el moldeado, la profundidad se anula, el espacio y la figura se aplastan, fundiéndose. Los desnudos, formados por líneas picudas y ángulos, se convierten en una salvaje agresión cuestionando el concepto de belleza tradicional, por desnudos que no implican ningún sentimiento erótico y los rostros sintetizan la visión frontal y lateral de una sola imagen. El punto de vista ya no es único e inmóvil como en la pintura tradicional, sino que los puntos de vista se multiplican y la fusión entre la figura y el fondo acerca la imagen hacia el espectador. Braque se convierte compañero de aventura cubista de Picasso. Él mismo, en 1908, expuso unos paisajes que había realizado en Francia, a los que el crítico Louis Baucels hacía referencia significando que estaban llenos de cubos. Ahí surgió el nombre cubismo. Los retratos de Fernando Oliver y de los marchantes Ballard y Cambelier de Picasso y los del portugués inauguraron el cubismo analítico. Los mismos vuelven a pintar en el estudio. Esta fase del cubismo se caracteriza por una reducción del color, que cede en beneficio de la forma. Ocres, grises y verdes son los tonos utilizados fundamentalmente en este momento. Además, las letras y signos gráficos serán más utilizados por los cubistas. Los objetos utilizados por ellos son los más cercanos, como naturaleza muerta, pipas, guitarras, entre otros. Hacia 1912 aparece el collage, que supone la introducción dentro de un espacio plano de un objeto de la realidad. Braque, como Picasso, exploran y a lo que se añade el pintor Juan Gris, surge el cubismo sintético, en el que los propios materiales son los que suscitan la organización del cuadro. No se analiza tanto cada objeto, sino que se elige lo más significativo de cada uno. El color se hace más variado y rico. El resultado es un solo motivo con multiplicidad de puntos de vista y tiempos reflejados en un solo espacio plano que es el lienzo. Los objetos anteriormente mencionados dejan de ser lo que son en sí mismos para convertirse en objetos nuevos. Esto quiere decir que nos hallamos ante una actividad con una actitud libre y propia de cada artista, que a partir de 1909 se añaden al grupo de nuevos artistas, entre los que se encontraban Glazes y Metzinger, que elaboraron un tratado sobre el cubismo. Después de la guerra de 1914, el cubismo se va dispersando poco a poco, aunque sus integrantes seguirán retomando las propuestas cubistas. Se subraya que el cubismo es probablemente el movimiento de la vanguardia que más ha influido sobre las otras corrientes artísticas sucesivas, e incluso sobre la vida actual, la escultura, la arquitectura, el estilo art déco, la decoración, la moda, etc. La palabra cubismo explica mejor un concepto tridimensional propio de la escultura que una idea bidimensional. La escultura empieza a cambiar en cuanto a materiales se refiere. El mármol y el bronce ceden en importancia ante la presencia de chapas, cuerdas, maderas, alambres, etc. El vaso del ajenjo de 1914 se inicia el ensamble, que tendrá repercusiones posteriores en el dadaísmo y el pop art.
Alexander Archipenko en 1912 investiga con diferentes materiales. Es muy importante por la aportación que supone en escultura el don espacio hueco, el mismo valor expresivo que el espacio lleno, o como nexo de unión entre dos volúmenes opuestos. La arquitectura cubista. Sullivan, a fines del siglo XIX, había afirmado que la forma sigue la función. Loos recoge esta influencia y se revela contra el exceso de ornamiento del modernismo y contra los representantes de la decoración excesiva en los edificios. Loos es el autor de un escrito teórico llamado Ornamento y Delito, publicado en 1908, en donde propone una arquitectura simple, pura, austera y funcional, sin ornamentación. Se destaca por ser pragmático. Loos propone una arquitectura útil con una finalidad específica teniendo en cuenta el aspecto económico y funcional. El espacio interior del edificio es el que define el exterior. La casa se constituye con un conjunto volumétrico de líneas sencillas y geométricas, por ejemplo la casa de Steiner.